Hola, bienvenidas y bienvenidos al programa Complejamente. Hoy conversaremos sobre salud pública, género y diversidad. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos al acceso igualitario a los protocolos, a la información y a una existencia digna para todas las personas. Es un tema que debemos atender. El acceso a información ha sido revelado por la comunidad LGTBIQ y también por los movimientos feministas como un problema. En pandemia, ¿cómo se ha manifestado este problema? ¿Cómo han cambiado las atenciones y las otras prestaciones y el sistema completo para incluir a las personas de distinta identidad de género? Antes de conversar con nuestra invitada, los invito a ver el siguiente video. La pandemia en el mundo ha dejado una evidente desigualdad tanto en lo social, lo cultural como lo político. Pero ¿qué sucede con las problemáticas de género y diversidad? ¿Existen garantías de acceso, información y derechos respetuosos en la salud pública? ¿Cómo se manifiesta esta desigualdad? Y en pandemia, ¿hemos retrocedido o avanzado respecto a la igualdad de género? Esto y mucho más en un nuevo capítulo de Complejamente. Como hemos conversado en otros programas, durante la pandemia, los problemas de inequidades, desigualdades y también que afectan los temas de diversidad quedan evidentes durante la pandemia. Es importante entender que la salud no es solamente un problema biológico, sino que también social, económico y, por qué no decirlo, también es político. Para conversar de este tema, tenemos a una gran invitada. Ella es médico, doctora y presidenta del Departamento de Género y Salud del Colegio Médico y además académica de la Universidad de Chile. Bienvenida, Francisca Crispi. Hola, muchas gracias por la invitación. Francisca, en términos generales, cuéntanos cómo se manifiestan estas desigualdades en la salud pública, en la salud poblacional. Bueno, las inequidades de género abarcan múltiples áreas. Tenemos un ejemplo que es, por ejemplo, los sesgos en la atención clínica. Sabemos que tradicionalmente hay enfermedades que se han estudiado como típicamente se desarrollan en el género masculino e incluso en el género masculino de ciertos países o de ciertos continentes. Y eso hace que al enfrentarnos a, por ejemplo, a mujeres que tienen esas enfermedades, hayamos aprendido la presentación típica de esa enfermedad en los hombres y los hombres de ciertos continentes, por lo que tendemos a infradiagnosticar o dar tratamiento menos oportuno. La enfermedad clásica que se ha estudiado con respecto a eso es el infarto agudo del miocardio, en el cual lo que siempre se nos enseña en las escuelas de medicina es, claro, este dolor opresivo con irradiación al pecho, que es como un clásico de la semiología, y se dice que hay otras presentaciones que son atípicas. Pero con el tiempo hemos visto que en las mujeres el infarto agudo del miocardio se tiende a presentar de manera atípica con una mucho mayor proporción, por lo que esa enseñanza deja fuera a la presentación en la cual muchas mujeres son parte, y eso hace finalmente que a las mujeres les vaya peor cuando tienen un infarto que a los hombres, porque llegan a la urgencia quizás con un dolor que no es el típico de infarto como lo aprendimos, pero sí es un dolor al pecho y se le diagnostica una crisis de ansiedad, una crisis de pánico, y a las mujeres les termina yendo peor en ese sentido, por lo que vemos que hay un sesgo de género en la enseñanza médica que tenemos que ir superando. También otras formas en las cuales se manifiestan las inequidades es también con la diversidad sexual. El sistema tiende a ser muy heteronormado. Siempre asumimos que el paciente que está al frente es una persona que es heterosexual y que está dentro de la norma. Entonces las entrevistas tienden a ser muy heteronormadas en el sentido de que siempre se asume que la pareja es de el otro sexo y que necesita cierto tipo de anticoncepción y cierto tipo de protección para su vida sexual para el sexo heterosexual. Y ahí dejamos fuera y excluimos a toda la diversidad sexual, que sabemos que son muchas personas que no se identifican como heterosexuales, no tienen una orientación heterosexual, y también la población transgénero, en la cual carecemos totalmente de tanto los protocolos como también
la enseñanza a nivel de pregrado para poder entregar un abordaje óptimo a las personas transexuales y que no se sientan también excluidas de este sistema, tanto en el trato como también las prestaciones, que eso a nuestro sistema de salud le falta mucho. Y bueno, podría seguir hablando mucho de esto, es un tema que me apasiona mucho, pero como tercer ejemplo también quiero poner el tema de también el personal de salud. El sistema tiene inequidad de género en términos de que hay muchos casos de acoso sexual, hemos tenido casos incluso de violaciones en el ambiente hospitalario, y también no se respetan los derechos de maternidad, por lo que las inequidades se manifiestan en todos los niveles, o sea, tanto desde la relación médico-paciente, la relación del sistema con las pacientes y también en el personal de salud. Estas inequidades que se dan en muchos sentidos y en salud también pasan. Y como parte de toda la sociedad, claro, el sistema de salud inserto en eso tiende a seguir ese mismo sesgo, esos mismos problemas. ¿Y qué otros ejes, aparte de los que hemos conversado, de género, ¿cierto?, de la diversidad sexual y que se reflejan en los profesionales y en los trabajadores de salud, qué otros ejes existen también de desigualdades, de etnias u otros parecidos, por ejemplo? Sí, bueno, dando más ejemplos, también tenemos los derechos sexuales y reproductivos, que es algo bien como un eje en el cual vemos que hay harta vulneración a los derechos sexuales y reproductivos. Ahí algo clave es cómo no se respeta la autonomía de las mujeres en poder tomar las decisiones sobre su cuerpo y sobre su proyecto vital. Esto es algo que se reproduce en muchas esferas de la sociedad, el cual las mujeres son más dependientes económicamente, también los estereotipos de la feminidad, claro, es un estereotipo de dependencia, pero la relación médico-paciente podría ser una oportunidad de superar esos estereotipos y poder entregar la autonomía sobre las decisiones de su cuerpo, la mujer que reivindique su autonomía y sus decisiones propias sobre su cuerpo y sobre su proyecto vital. Sin embargo, vemos que la medicina es muy paternalista y en muchas oportunidades se produce todo lo contrario. En vez de motivar esta autonomía y de hacer efectiva esta autonomía, se produce todo lo contrario y los profesionales de la salud terminan tomando decisiones por las pacientes sin preguntarles y ahí, bueno, se dan en algunos casos la violencia obstétrica que bien conocemos. Y también otra área que creo que es muy reveladora de la violencia de género en el sistema de salud es el abordaje de las víctimas de violencia de género. Ahí tenemos una línea de investigación incipiente sobre las víctimas de violencia sexual y cómo el sistema de salud en realidad no está preparado para el abordaje integral y reivindicativo de las víctimas de violencia sexual. Sabemos que estas mujeres, que son las más vulneradas al final y las donde se expresa el patriarcado de la forma más patente, llegan al sistema de salud y muchas veces son revictimizadas. Los profesionales de la salud, como no están preparados para abordar a víctimas de violencia de género o violencia sexual, tienden a omitir que ocurrió esta situación y frente a eso, bueno, no hacen nada al respecto, no saben dónde derivar a la paciente y cuáles son las oportunidades del intersector para poder dar apoyo a esa mujer, por lo que termina siendo una atención de las víctimas de violencia sexual que deja mucho que desear y no cumple con el rol de poder reparar lo que causó el agresor, sino que sigue como reproduciendo la agresión. Y nos comentabas tú al principio sobre la diferencia de la educación y cómo diagnosticarse un infarto agudo al miocardio, que no era lo mismo desde la perspectiva de género, ¿cierto? Y desde el punto de vista estructural, ¿cómo es la influencia en la salud de todas estas variables estructurales de la sociedad para terminar en procesos de salud o enfermedad en esta diferencia de género? Yo creo que como lo estructural finalmente es el género y las diferencias de poder que se dan entre ambos géneros, que es una construcción social. O sea, nacemos con sexos que son diferentes, hombres y mujeres, la población intersexual, y luego entramos a un sistema en el cual se clasifica a las personas según su sexo y se les asigna un género socialmente. Y ese sistema tiene muchas relaciones de poder en el sentido de que siempre se desvaloriza lo femenino en relación a lo masculino.
Y la violencia de género es una expresión de lo mismo, o sea, es una expresión de la desvalorización de lo femenino con respecto a lo masculino. Y esa desvalorización se expresa de múltiples formas, como todas las formas de violencia que he mencionado en la entrevista, en el sentido de que, y también en el sistema sexo-género se tiende a desvalorizar también todo lo que no entra en la norma, y ahí entra la diversidad sexual, como se tiende a desvalorizar a las personas que no son heterosexuales, que no son cisgénero. Y la violencia se produce en cómo la norma está hecha para cierto tipo de personas. La norma se basa en la población heterosexual, en los hombres blancos, excluyendo toda la diversidad y excluyendo a las mujeres también de procesos tan concretos como, por ejemplo, los estudios clínicos, los ensayos clínicos. Por mucho tiempo las mujeres estuvieron muy infrarrepresentadas y siguen estando infrarrepresentadas en los ensayos. Y ahí se genera investigación que es sesgada, la enseñanza también es sesgada, como ya hemos mencionado con este ejemplo del infarto. Y después llegamos al mundo laboral y sigue excluyendo el mundo laboral a las mujeres del espacio público a través de las expresiones de acoso sexual, a través de la discriminación en la maternidad, que impide que muchas mujeres puedan compatibilizar el ser madres con ser trabajadoras de la salud. Por lo que es algo, creo que es muy sistémico, porque se basa en esta construcción cultural que permea todas las esferas de la vida y llega a través de estas expresiones y muchas más. En la disciplina de la epidemiología social hay un concepto que se llama el embodiment, que es cómo toda esta estructura social entre comillas, se mete bajo la piel y afecta finalmente estos resultados biológicos. ¿Cómo ves tú y cómo las diferencias estas de género terminan en estas diferencias biológicas? Sí, eso, bueno, como algo concreto de eso se dice algo harto que siempre hemos visto como el sexo es primero y después el género, porque el sexo es lo biológico y después lo cultural, pero hay hartos autores que plantean que también está el proceso desde el género al sexo y que influye lo biológico. Un ejemplo de eso podría ser como a las mujeres se les promueve menos la actividad física que a los hombres, por lo que terminan teniendo, y eso en el colegio está súper estudiado, las niñas como ustedes juegan a las tacitas y a los hombres anda, juega fútbol, ensúciate. Y esa como diferencia en los estereotipos de género, porque no es algo biológico de que las mujeres puedan hacer menos deporte cuando son pequeñas, sino que es un estereotipo de que la mujer tiene que ser más tranquila y es algo que se produce desde antes de nacer, incluso en el tono que tienen las madres y padres hacia sus hijos, dependiendo si es que sexo es hombre o mujer. Y eso genera que hay un desarrollo de masa muscular que es diferencial, ya tiene una diferencia que es biológica, pero se acentúa la diferencia por esta construcción de género, que es que las mujeres deberían hacer menos deporte, que es como la construcción. Por lo que ahí vemos como es como un ciclo que no solamente el sexo determina el género, sino que también se da hacia el otro lado. Y en la atención primaria, en la atención de las personas directamente, ¿vemos una atención que se relaciona con esta igualdad de género? ¿Se atiende igual a las personas de distintos géneros? No se atiende igual. Yo creo que todos tenemos muchos estereotipos, el personal de salud también, y que tendemos a vertir en la relación con los pacientes. Y creo por eso es súper importante que haya un trabajo de estos estereotipos en la formación del personal de salud, ya que si es que nosotros, yo creo que a nadie le podemos exigir que de un día para otro no tenga este estereotipo de género, no crea que quizás la mujer, no sé, va a ser más exagerada en su dolor, que es lo que hemos aprendido, que se va a quejar más. Yo creo que es muy difícil que de un día para otro exijamos a los profesionales de la salud, claro, desprende de todos los estereotipos y si no, eres un muy mal profesional. Creo que por ahí no va el tema, sino es que es más el reconocer que esos estereotipos existen y formar a los nuevos profesionales de la salud reconociendo esos estereotipos y pudiendo hacerse cargo de esos estereotipos en su práctica diaria. Y en la medida que los reconocemos, los podemos ir trabajando y podemos también tener una redistribución de los pares, como creo que esto me puede haber afectado, y poder ir reflexionando sobre los casos y cuáles son los sesgos de género que puedo tener en mi práctica profesional, y ahí logramos hacer una atención con mayor perspectiva de género y menos nociva para la diversidad sexual y para las mujeres.
Bueno, en ese sentido, las mismas legislaciones también tienen un problema serio. Recién hace poco se empezó a avanzar respecto a la no discriminación por sexo en la ISAPRE y se cobraba más a las mujeres por ser, entre comillas, más riesgosas por el hecho de estar sometidas a de nuevo, entre comillas, riesgo de la maternidad. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, creo que es otra expresión de las inequidades que es súper, o sea, material. Recién salió la circular que prohíbe la discriminación de precio. No sabemos bien cuáles son los efectos que ha tenido, pero bueno, debería tener buenos efectos. Pero por 30 años estuvimos con un sistema que le ha cobrado más a las mujeres por la función de maternidad, que desde mi punto de vista es una función bastante social. O sea, la reproducción humana no es una tarea individual con la cual deberíamos correr los gastos las mujeres, sino que debería la sociedad, entendiendo que nos necesitamos reproducir como sociedad, correr igualitariamente con esos costos. Y por eso los sistemas de salud que no son solidarios y en los cuales se segrega a la población y está la posibilidad de cobrar por riesgo, son tan nocivos para las mujeres. Las mujeres siempre vamos a tener más gastos en salud. Francisca, ¿no es contradictorio esa posición antigua que había? Vamos a verlo cómo cambia esta normativa, pero con respecto al subsidio que reciben las mujeres, ¿cierto?, del postnatal, que es básicamente un subsidio que se financia mediante el erario público. Y, por otro lado, se privatiza y se externaliza esta maternidad en términos de salud. ¿Cómo ves tú esa contradicción que parece que estamos cerrándola, pero tenemos que ver qué va a pasar? Sí, como te estaba diciendo, creo que estos sistemas de salud que no son solidarios perjudican a las mujeres en el sentido de que la mujer siempre por la maternidad va a tener una mayor necesidad de usar el sistema de salud, por esta función que es social. Y por eso los sistemas que no son colectivos, que no son solidarios, que no son universales, como el sistema chileno en el cual dividimos a la población y se cobra según riesgo, son tan nocivos para las mujeres y en las cuales terminan pagando más, como vemos que pasaba hasta hace poco tiempo en Chile. Y también las mujeres van a gastar más en medicamentos, va a ser mayor el gasto de bolsillo, por lo que también no solucionamos eso y no tenemos una capacidad de poder tener un sistema del cual colectivamente nos hacemos cargo de los gastos de salud, entendiendo que no son gastos individuales, sino que son sociales. Siempre las perjudicadas van a ser las mujeres y creo que es algo que es súper importante avanzar hacia un sistema de salud que sea solidario e inclusivo. Quisiera pasar al tema de la diversidad sexual. ¿Y qué ha pasado con la atención de las distintas opciones sexuales y de la misma diversidad sexual en el sistema público principalmente? Creo que en el sistema público y privado hay muchas barreras de atención para la diversidad sexual. Ahí hay un estudio FONIS de la doctora Adela Montero, en el cual a través de Focus Group se le pregunta a la diversidad sexual cuáles son las barreras que ha tenido para acceder a los consultorios o a distintos niveles de atención. Y ahí se muestra que hay muchas barreras desde el personal de salud hacia la diversidad sexual. Muchas de estas barreras no son conscientes, yo creo, me atrevo a decir que no son conscientes del personal de salud, pero como tenemos una formación que es tan heteronormada, cuando le preguntamos a un paciente, por ejemplo, y asumimos que es hombre y asumimos que su pareja es mujer, y lo dejamos ver en la entrevista y hacemos esa pregunta, inmediatamente excluimos a la diversidad de esa instancia y es una población que ha sido históricamente discriminada durante toda su vida. Por lo que en esa omisión, que puede ser algo que el personal de salud no hace como con la intención de discriminar a la persona que está al frente, pero en un contexto de discriminación, esa exclusión de la opción sexual que tiene la persona de al frente es muy nociva y termina por excluir a esas personas del sistema de salud. Y vemos cómo la diversidad sexual y sobre todo la población trans evita ir a los sistemas de salud bajo toda circunstancia porque sabe que el personal de salud no va a tener las competencias como para poder brindarle una atención que sea con un mínimo de respeto y no homogeneizando con toda la población. ¿Cuáles son los principales problemas que pueden encontrar, dado estas barreras, los problemas de salud física y mental?
Bueno, un problema también que es muy concreto en el sistema de salud es también la falta de prestaciones para la población trans. Desde ahí, desde el Departamento de Género y Salud del Colegio Médico, hemos hecho un catastro de policlínicos que tienen prestaciones para la población trans y están súper concentrados en la región metropolitana, hay muy pocas opciones en regiones, hay listas de espera muy grandes para las cirugías de conversión de genitales, por lo que sabemos que ahí hay un vacío que termina obligando a estas personas a pagar por los tratamientos en el sistema privado y muchas veces a pagar tratamientos en condiciones que no están acreditadas en calidad, por lo que exponen fuertemente su salud al someterse a procedimientos en lugares que no tienen las condiciones mínimas como para poder dar un servicio que sea seguro. Por lo que creo que eso es un problema bien estructural, además de la formación médica, en el cual tenemos que incluir la perspectiva de género en la formación para que entendamos la diversidad sexual, la diversidad de opciones que existen en la orientación sexual, también la identidad de género, lo que significa y cómo entregar una atención integral y óptima en ese contexto. Además, tenemos que evolucionar el sistema para que la discriminación no se provoque de forma estructural al no tener siquiera las prestaciones necesarias para este segmento de la población. ¿Han habido algunas innovaciones de centros de salud, como es el Servicio Metropolitano Suroriente, donde han abierto la opción justamente, específicamente policlínicos para la diversidad sexual? ¿Existen algunas otras iniciativas y cómo deberíamos avanzar para cubrir esas necesidades que tiene la población de las personas LGTBI? Sí, hay lugares que han destacado por su atención a la diversidad. Hay un consultorio que tiene también un programa. También, bueno, en el hospital de Gustavo Frique también tienen un programa de cirugía que es bien innovador. Por lo que creo que hay instancias que son aisladas en ciertos centros, los cuales los profesionales de la salud con mucha iniciativa se han formado, han ido para afuera a estudiar, han desarrollado, bueno, desde el Departamento de Género nos han colaborado muchísimos de ellos, el doctor Jorge Torres, que es psiquiatra y se dedica a esto, la doctora Melissa Cifuentes, que también se ha dedicado a las cirugías de conversión. Por lo que yo creo que hay profesionales con mucha motivación de desarrollar estos temas, pero falta que una política ministerial en la cual no dependa de la motivación de los profesionales que exista o no exista la prestación, sino que contemos con estas prestaciones en todas las regiones del país y que sea una prestación en la cual sabemos que va a ser integral y no se va a cortar los tratamientos la mitad y que no va a significar un gasto de bolsillo muy alto como significa hoy día. Hace cerca de 10 años el Ministerio de Salud trató de aportar con una vía clínica para atención de personas de la diversidad sexual y ha pasado bastante tiempo. ¿Cuánto hemos avanzado más allá de estas iniciativas que nos mencionas excepcionales, muy valoradas por lo demás, pero excepcionales al fin y al cabo? Yo creo que hemos avanzado mucho en la sensibilización. Creo que hace 10 años no era un tema y ahora sí tengo mucha esperanza en las nuevas generaciones. Bueno, no sé, hicimos un curso de género y salud donde un módulo completo era sobre diversidad sexual y fueron más de 1000 personas el curso que organizó el Departamento de Género y Salud del Colegio Médico, que me atrevería a decir que esas personas el día de mañana no van a caer en las mismas prácticas que las cuales los colegas han caído en todo este tiempo. Por lo que creo que hay cambios en la sensibilidad, estructurales faltan todavía. Tenemos ahora la circular 21, que todavía ni siquiera se implementa bien, pero es un paso en la cual norma que en el sistema de salud estamos obligados a llamar a las personas trans por su nombre social como signo de respeto. Y aún esa circular, que es algo muy básico, pero que hace 10 años no existía, cuesta que se cumpla. Así que, claro, son avances, son relativos, falta mucho, pero está mejor que hace 10 años, yo me atrevería a decir que sí. Y a pesar de esta circular, ¿cierto? Y tratar de que se les trate como ellos quieren ser tratados, ¿cierto? Por su nombre. ¿Por qué se invisibiliza, crees tú, esta diversidad sexual? ¿Cuáles son las principales razones?
Creo que la formación que todos y todas hemos tenido durante nuestra vida es patriarcal y es heteronormada. Siempre cuando, no sé, los niños y niñas preguntan, siempre se asume que van a ser heterosexuales, se asume que son cisgénero. Desde la más primera infancia les preguntan a los niños, oye, ¿te gusta una niña? Todo el lenguaje se construye en base a la heterosexualidad, y eso, claro, son por las instituciones, la iglesia ha tenido harto que ver con eso, también los valores más conservadores, y creo que es muy, muy obvio que frente a esa formación haya una invisibilización de todo lo diferente, porque lo diferente no se expresa en contexto de que está todo tan normado en la norma, al final, valga la redundancia. Pero creo que sí, las nuevas generaciones han visibilizado, o sea, no sé, el Día de la Diversidad cada vez es más masivo y cada vez hay un reconocimiento a todas las orientaciones sexuales y la protección a los derechos de todas las personas independientes de su orientación sexual o su identidad de género, que parece algo muy básico y como que yo creo que en algunos, no sé, nuestros hijos nos van a poder creer que en nuestra generación sucedían crímenes de odio contra la diversidad sexual, pero nosotros hemos crecido en esos ambientes, hemos crecido en la discriminación. Cuando yo estaba en el colegio era una discriminación hacia las personas homosexuales que era terrible en todos los comentarios. En la formación del internado también era que el maricón y que eres niñita y que era como era muy estructural la discriminación hacia la diversidad. Creo que ahora está cambiando y cada vez se tolera menos esos chistes que no son chistes, son una expresión de violencia de género y son inaceptables, y desde ahí parte, yo creo que el no tolerar esta forma de violencia ni en la publicidad, ni en los medios, ni en las conversaciones cotidianas, ni tampoco estructuralmente. Y Francisca, ¿hay canales de ayuda o apoyo para las personas que se sienten vulneradas en estos derechos, tanto de género como de diversidad sexual? ¿Cómo pueden acceder a algún tipo de ayuda en el caso que algún auditor no esté viendo? Hay varias fundaciones que entregan que la mayoría creo que están creados por personas de la diversidad. Bueno, ahí está OTD, hay varias fundaciones, sobre todo para la población trans, que apoyan sobre todo a niños y niñas y niñas que están en la transición. Y ahí, bueno, hay un documental muy, muy bonito que se llama Niñas Rosadas, Niños Azules, que muestra la función de una fundación que valoro mucho, y cómo se da el apoyo a las personas trans. Creo que la función que cumplen estas fundaciones es fundamental, ya que no existen estas instancias desde el Estado para el apoyo a la diversidad sexual, y sabemos que las instituciones como el sector salud lamentablemente ha cumplido un rol en reproducir la discriminación, que es muy lamentable, y frente a eso el rol de las fundaciones es fundamental. Qué importante el trabajo que se viene, que han iniciado en parte importante también el Colegio Médico, en la formación, en plantear el tema e ir avanzando también por parte de las instituciones de salud. Entender a las personas como sujetas de derecho por el solo hecho de ser personas, sin importar de dónde vienen, su género, su opción sexual o si son parte de la diversidad o de cualquier grupo. Te queremos agradecer, Francisca, la conversación de hoy día. Muchas gracias a ti, que estés bien. Bueno, hemos conversado con Francisca Crispi del Colegio Médico. Para seguir conversando sobre este tema y más, primero vamos a ir a una pausa. Muy bien, estamos de vuelta en Complejamente. En la primera parte del programa conversamos sobre la diversidad y género desde la perspectiva de atención en salud, de la estructura de las políticas públicas. Pero, ¿qué es lo que son el género y la diversidad? ¿Cómo estas situaciones nos afectan en nuestro diario vivir? Antes de conversar con nuestra próxima invitada, los invitamos a ver el siguiente video.
La diversidad respetuosa y el enfoque de género son parte de las demandas ciudadanas en el mundo. La violencia, los derechos reproductivos y el bullying, entre otros, traen consigo un incremento de enfermedades en salud mental, como por ejemplo la depresión. Pero, ¿está preparada la salud pública para atender esta problemática? ¿Existe una educación integral tanto en las escuelas de medicina como en la salud primaria que respete la diversidad de las personas? Esto y mucho más en Complejamente. Para conversar de este tema, del enfoque de género y la perspectiva de género y diversidad en salud y en salud mental, estamos con la psicóloga y académica de la Universidad de Santiago, Claudia Calquín. Claudia, bienvenida. Hola, gracias por la invitación. Claudia, el tema de diversidad y el tema de género ha estado en la palestra hace bastante tiempo, pero a veces nos cuesta entender. ¿Qué entendemos nosotros por género y diversidad? La verdad es que hay muchas definiciones de género y no son solo definiciones que tienen que ver con una cuestión académica, ¿ya? Sino más bien son definiciones que emergen de movimientos políticos, ¿ya? Y de posicionamientos políticos, porque si bien el género se ha introducido en muchos ámbitos, ya no hay que perder de vista que el concepto, ya la categoría, podríamos decir, está muy vinculada a lo que son los movimientos feministas y de la disidencia sexual. ¿Ya? Entonces, por un lado, el género clásicamente, y sobre todo por lo que son los organismos internacionales en salud y por el Estado, se define como esta construcción cultural binaria, ¿ya? que se crearía sobre una diferencia sexual anatómica. ¿Ya? Entonces el género tendría que ver con lo femenino y masculino. Pero la verdad es que esa noción, que es bien temprana, podríamos decir, que ha sido bien utilizada, poco a poco ha sido desplazada ya por una noción mucho más política, podríamos decir, donde el género no necesariamente es un género binario, ¿ya? Y más bien cuando hablamos del género estaríamos hablando de una tecnología política, ya como de ficciones políticas en torno a cómo pensamos los cuerpos, cómo pensamos la relación entre los cuerpos en una sociedad y en un contexto sociocultural y económico determinado. Y Claudia, ¿y cómo el género se expresa en el diario vivir? Sí, lo que pasa es que el género, como te decía, es una categoría, es una experiencia, pero también el género atraviesa todas las instituciones, los espacios, los discursos, los saberes, las doctrinas religiosas, ¿ya? O sea, en el fondo podríamos decir que la realidad está totalmente cruzada por el género. Entonces, en ese sentido, si bien el género tiene que ver con una autonarración, que una identidad, ¿ya? De la cual uno se va construyendo a partir de lo que la sociedad occidental considera femenino masculino, y cada cual en el fondo se va identificando con aquello. Lo cierto es que nosotros vivimos, sobre todo la sociedad chilena, vivimos en una sociedad muy normativa desde el punto de vista del género. Entonces, las instituciones han ido creando ya espacios de regulación del género que muchas veces ya se expresan en situaciones de violencia. O sea, el control, por ejemplo, tú ves en las escuelas, el control ya de lo que implica ser un niño masculino, ya, o una niña femenina. ¿Ya? Que las chiquititas no pueden usar tal ropa, ya que los niños no pueden usar, hasta hace muy poco todavía se controlaba si los niños usan el pelo largo o no. Ya todos esos elementos en el fondo que tienen que ver con la definición de lo que sería una mujer femenina y un hombre femenino. O sea, perdón, un hombre masculino. Y en ese sentido, ¿cómo? Porque aparte de existir un constructo social, ¿cierto?, que determina, ¿cierto?, estas categorías, pero también una autopercepción. ¿Cómo conjugan esas dos y qué tensiones se generan normalmente en esta autoidentificación versus lo socialmente aceptado? Claro, es que ahí hay una tensión que es bien importante, que tal como dices tú, uno que tiene que ver con las autodefiniciones, con las propias experiencias, con el deseo, con lo que uno quiere construirse como mujer, como hombre, ¿ya?
y pensando que tampoco hombre o mujer no son las únicas alternativas, que es una visión sumamente binaria también del sexo. ¿Ya? Pero efectivamente entra en tensión con estos elementos normativos, podríamos decir, ya estos elementos sociales que definen de una forma muy tajante, muy homogénea, lo que sería ser hombre o mujer. ¿Ya? Y desde ahí que, por ejemplo, desde el campo de la psicología, hay lamentablemente todavía hay una visión psicopatologizante de cuando, por ejemplo, las personas viven en su género ya de una determinada manera y eso no encaja en el fondo con las expectativas sociales, ¿ya? O con lo que los saberes, las disciplinas, la ciencia te está diciendo de cómo debiese ser una persona desde el punto de vista de su identidad de género, ¿ya? Al punto que en psicología todavía existe la psicopatologización, por ejemplo, de lo que sería lo que hoy día se llama la disforia de género, que se define como aquellas personas, en el fondo, que no viven el género de acuerdo a ciertos parámetros que la propia psicología establece, ¿ya? Entonces, allí... Sí. Y nosotros como sociedad quizá debiésemos ir avanzando a una especie de libertad y tratar de revisarnos desde las políticas públicas hasta las mismas leyes que hacen esas diferencias por una cosa estructural a algo que acepte a todas las personas por el hecho de ser humano, ¿cierto? Por el tan solo hecho de ser una persona, ¿cierto? Exactamente, o sea, hoy día nosotros estamos cada vez más avanzando, y sobre todo dentro de las lecturas feministas o de las disidencias sexuales, que también aparecen fuertemente, hacia la idea de una sociedad post-género, porque la verdad es que el género nos aprisiona tal como está pensado en nuestra sociedad, ¿ya? Nos aprisiona bastante, ¿ya? Pero también eso puede ser complicado porque el género también nos ha servido para denunciar justamente las relaciones de poder y las situaciones de discriminación que, por ejemplo, sufren las mujeres por motivos de género. Entonces, es un tanto paradójica, ¿ya? Es compleja, justamente, hay una complejidad ahí. Tú mencionabas ahí sobre todo la estructura de poder y parece que todo está conflicto con lo diferente o con lo que no tiene un poder más allá de el clásico, ¿cierto?, que hemos vivido los últimos cientos y quizás miles de años, centrado probablemente en hombres de edad media, adultos, blancos, occidentales. Puede ser algún tipo de problema que estamos viviendo y estamos empezando a cambiar, esa estructura de poder. Claro, ahora las estructuras de poder no se cambian con puro voluntarismo, ¿ya? No se trata de que esta idea de que el hombre se deconstruya individualmente y con eso se van a acabar las estructuras de poder o se van a transformar, ¿ya? Porque estamos hablando que esas estructuras de poder están cruzando instituciones, están cruzando la cultura, inclusive están cruzando la economía. ¿Ya? Si tú piensas que la economía capitalista se basa en una estructura de género puntual, muy específica, que tiene que ver con la división sexual del trabajo, en donde el trabajo gratuito de las mujeres es fundamental, ¿ya? Ese trabajo de cuidado que no es remunerado, ese trabajo de cuidado que permite, por ejemplo, que el trabajador ya pueda subsistir y pueda seguir trabajando y creando la riqueza, ¿ya? Entonces no es llegar, no pasa solamente por una voluntad individual o personal, inclusive colectiva, pasa también por transformaciones estructurales, ¿ya? Porque efectivamente en ese sentido el género no es neutral, ¿ya? O sea, cuando hablamos de relaciones de género estamos hablando de relaciones sumamente asimétricas, pero que se construyen, que se reproducen, ¿ya? Y que sirve además para reproducir otras relaciones, por ejemplo, de explotación ya en el trabajo, como te decía, todo lo que tiene que ver con los análisis del trabajo gratuito de las mujeres, ¿ya? Pero también que se cruza con otras categorías, ¿ya? Con la edad, por ejemplo. ¿Ya? Hablamos a veces que hay una hegemonía masculina, sí, una hegemonía masculina, pero de ciertas edades. ¿Ya? ¿Qué pasa con los adultos varones, por ejemplo, los adultos mayores varones? ¿Ya? Ellos ejercen un poder, ¿ya? Son unos privilegiados, podríamos decir, claramente que no. Entonces, ahí la importancia de pensar las relaciones de género en su cruce con otro tipo de relaciones que también son relaciones de jerarquía, en el fondo, ya sea de edad, de raza, ¿ya?
de clase, etcétera. Y parece que construir un mundo de unas relaciones más horizontales quizás va a ser parte del camino que tenemos que ir recorriendo. Y como tú decías, ¿cómo va afectando estas estructuras de poder, estas relaciones? ¿Cómo también se refleja esto en el impacto en la salud de las personas? Bueno, si uno piensa desde la perspectiva de los determinantes sociales de salud, el género es una de las categorías más importantes que aparece, ¿ya? Y no solo el género, sino lo que se llama la diversidad sexual, que también es otro elemento, otra categoría que también es problemática, porque la diversidad es parte del ser humano, o sea, no es que las identidades que no sean heterosexuales sean lo diverso, la heterosexualidad también es diversa, ¿ya? Pero efectivamente en salud sabemos que la forma en que se construye el género, eso genera muchos costos en salud mental, ¿ya? O sea, si la sociedad, si las instituciones, y además las instituciones de salud, consideran que las mujeres son las que tienen que estar a cargo de la salud familiar, ya a costa de su propia salud, ya evidentemente eso se genera unos impactos que se ven en las cifras, en que las mujeres tienen los mayores índices de depresión, de ansiedad, de suicidio. Ya también hay muchos estudios que hablan de la cantidad de suicidios que hay en los jóvenes LGTB, ya los que serían considerados parte de la diversidad sexual. Hay estudios en Chile que hablan que un 68%, hay un estudio que se hizo reciente, ya está señalando que de la muestra el 68% de jóvenes LGTB habían reportado alguna vez o habían tenido alguna vez las ganas de suicidarse, ya, o sea, habían tenido intentos de suicidio o ideaciones suicidas, ¿ya? Entonces, efectivamente, hay impactos, y además, no solamente en términos de síntomas, de psicopatología, ya que también habría que revisarlo, ya, sino que también en términos de acceso a la salud, ya. Las desigualdades sociales que hay en Chile, ya, y que son brutales, sabemos todas las desigualdades que existen, también están cruzadas por estos elementos, ya. En ese sentido, por ejemplo, ¿qué pasa ahí con los accesos a la salud de las mujeres que no son madres? Ahí hay una discriminación importante porque el mismo sistema de salud tiene una idea de usuaria mujer que está muy vinculada a la reproducción, ¿ya? Pero ¿qué pasa con las chicas lesbianas, con las chicas jóvenes, ¿ya? También quedan excluidas de los sistemas de salud. Entonces, efectivamente, hay costos, ¿ya? Y que yo no tengo tan claro si bien hay todo un discurso de transversalización del género en los sistemas de salud, parece que esto se queda en una cuestión de una cosa individual de hombres y mujeres, pero no se atiende más allá a los elementos estructurales del propio sistema de salud, por ejemplo. ¿Y qué piensas tú respecto a la educación y cómo nosotros estamos enfrentando esto del género? O sea, ¿estamos alineados con esta forma de percibir a nuestra sociedad? En educación, yo creo que en educación es donde más mal estamos. Ya piensa que los planes de sexualidad en Chile ya han sido un desastre. Ya son planes que además vienen que han sido formulados en el marco de una serie de disputas políticas, en donde la Iglesia sigue teniendo un rol fundamental. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, los planes de sexualidad, por ejemplo, están muy vinculados a este discurso del riesgo, que asume la sexualidad como puro riesgo, ¿ya? Pero en donde las dimensiones del placer, ¿ya? Las dimensiones de la violencia o otras cuestiones, ¿ya? Que no sean ese fantasma adulto de que si los chiquillos, las chiquillas ya empiezan a ejercer su derecho a la sexualidad, pareciera que esto van a pasar cosas muy terribles, ¿ya? Y siempre se asocia al embarazo, a las enfermedades, ¿ya? Entonces, por lo tanto, no hay un mayor empoderamiento, ¿ya? Y finalmente, por ejemplo, las chicas no tienen idea de cómo relacionarse con su cuerpo desde el punto de vista del placer, ¿ya? Entonces, y ese es un elemento fundamental para pensar, por ejemplo, en un ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Y parece ser que está orientado hacia la reproducción, básicamente, y lo que se sale de eso parece ser lo distinto, lo diferente, y de ahí
nuevamente la estructura de los géneros y reducir esa diversidad. ¿O me equivoco? Exacto. Sí, claro. Claro, porque además se piensa la sexualidad, sobre todo en la escuela, como sexualidades heterosexuales. ¿Ya? O sea, se da por hecho que la sociedad completa es heterosexual. ¿Ya? Por lo tanto, no hay cabida a las experiencias que no sean heterosexuales. Y además se piensa que los sujetos son o absolutamente heterosexuales o absolutamente gay o lesbianas. ¿Ya? Cuando sabemos que las sexualidades son mucho más fluidas, mucho más complejas, más híbridas, ¿ya? En donde la experimentación con el propio sexo en la adolescencia es una cuestión fundamental para el propio desarrollo psicosexual. Y eso en los colegios es imposible de pensar. Y eso también está dado por una estructura educativa en donde, por ejemplo, en los colegios subvencionados hay cero control del Estado, hay cero regulación acerca de lo que se enseña o no se enseña de sexualidad. Entonces también eso tiene que ver en el fondo con una cuestión más estructural. Me gustaría que comentáramos algo respecto a la pandemia y a toda esta situación que hemos vivido por ya bastante tiempo. ¿Cómo ves tú que se ha enfrentado desde la perspectiva justamente del género y de la diversidad? ¿Afecta más a algunas personas que a otras? ¿Hay problemas en este sentido? Sí, lo que se ha visto es que, por ejemplo, a propósito del encierro, la violencia contra las mujeres aumentó. ¿Ya? Eso ya se está estudiando. ¿Ya? Está claro eso, que hay un aumento en general de la violencia de género. Y efectivamente, desde el punto de vista de las mujeres, con el teletrabajo, lo que aumentó fue la carga laboral, tanto desde el punto de vista del trabajo no remunerado como remunerado. ¿Ya? O sea, ¿por qué? Porque se da por hecho, porque en el fondo el teletrabajo, como no está libre de ideologías de género, podríamos decir, ¿ya? Se da por hecho que la persona tiene 8 horas para trabajar y estar frente a la pantalla. ¿Ya? Y eso en el fondo se construye sobre la base de una división sexual del trabajo que no ha sido cuestionada. Y yo soy bien autocrítica también, o sea, desde el punto de vista de dónde estoy situada, que por ejemplo desde la propia universidad tampoco hemos cuestionado, ¿ya? O hemos cuestionado más allá de ciertas individualidades, ¿ya? Esa estructura de división sexual del trabajo en donde las mujeres se tienen que hacer cargo de todas las tareas del hogar, inclusive asumiendo las tareas educativas. ¿Ya? Hoy día las familias se tuvieron que hacer cargo de la educación de los niños, ¿ya? Y hablar de familia es en el fondo como abstraer la realidad, porque en el fondo son las mujeres las que se hicieron cargo. Y eso no aparece en ninguna parte, entonces ahí hay una sobrecarga de trabajo que es brutal. Ya, y se ha visto un aumento en las patologías de salud mental y se ha visto especialmente más en género femenino o en las personas de la diversidad sexual, los distintos géneros. ¿Se ha visto alguna diferencia? ¿O crees tú que pudiese haber alguna diferencia? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, si uno piensa en la experiencia de los chiquillos gay, por ejemplo, ¿ya? Chiquillos homosexuales, para muchos, a propósito de la alta discriminación, de toda la violencia que se ejerce a nivel intrafamiliar con los chiquillos de las comunidades LGTB, ¿ya? Estar encerrados en sus casas no es fácil. No es fácil convivir con familias que rechazan, ¿ya? Que no toleran que sus hijos ya no sean heterosexuales. Por lo tanto, para muchos, a veces la calle, a veces los amigos, la universidad, los espacios que están fuera de la casa, ¿ya? Son espacios que son un poco más liberadores y que permiten en el fondo seguir funcionando, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando tú te tienes que quedar encerrado? Te tienes que quedar, ¿no es cierto?, con una familia que no te acepta, que no tolera, ¿ya? Que te insulta, ¿ya? Entonces, por lo tanto, efectivamente hay un mayor costo en términos de salud mental, pero no necesariamente porque vas a hacer una patología, sino que efectivamente por calidad de vida, de cómo te sientes, ¿ya? O sea, todo lo que tiene que ver más bien con el bienestar. O quizás también porque los ignoran, que es una forma de violencia, el hecho de mantener a las personas sin ese contacto con sus familiares, con sus amigos o no recibir la atención necesaria.
Claudia, te queremos agradecer la conversación de hoy en día. Ha sido muy interesante. Muchas gracias. Adiós. Bueno, antes de despedirnos de nuestro programa, queremos hacerle dos recomendaciones. Una de un documental y el otro de una serie. El documental, Niños Rosados y Niñas Azules, de José Retamal, que entrega mensajes sobre la igualdad y el respeto sobre esta. Y también les queremos recomendar la serie de ficción de Netflix, Poco Ortodoxa. Es una serie que habla sobre las barreras sociales y también culturales en torno a la mujer. Bueno, hemos llegado al final del programa de hoy. No se pierdan el próximo capítulo de Complejamente. Nos vemos.